chicos, ¿qué tal? Bueno, pues en esta clase yo quería repasar un poco los plazos de la Constitución española y también de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sé que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional es un poco más secundaria, pero creo interesante repasarla, al menos porque al final viene a colación, ¿no? de cosas que vemos en la Constitución española, las competencias del Tribunal Constitucional y, por tanto, bueno, por ampliar un poquito esa información y creo que no es complicado. Entonces, plazos de la Constitución española. Vamos a repasar aquí un poco tanto, pues bueno, días, horas, meses, años, ¿no? Que si hacemos como una búsqueda de la Constitución española referida a horas, aquí no os la he puesto, pero bueno, creo que os la sabéis más que de sobra. Tenemos la de 72 horas, que es el plazo máximo que una persona puede estar detenida y que tras ese tiempo tiene que ser puesta en libertad o a disposición judicial. Aunque antes de esas 72 horas, el plazo máximo de detención recordamos que es el tiempo estrictamente necesario, ¿vale? Bien, otra referencia a horas que la propia Constitución nos menciona es la relativa, aquí la vemos, ¿vale? Os voy a ir indicando en amarillo. Bueno, pues si recordáis el artículo 99 de la Constitución, en el que nos dice que después de cada renovación del Congreso, el rey va a proponer a un candidato a presidente del gobierno, este expone su programa ante el Congreso y el Congreso lo vota, ¿vale? Se lleva a cabo una votación de investidura, se necesita una mayoría absoluta y tal, ¿vale? Pues si se alcanza la primera mayoría, no hay que tener en cuenta ningún plazo extra, pero si no se alcanza la mayoría, tenemos en cuenta otras 48 horas. Cuidado porque la Constitución nos habla del mismo plazo, pero referido en vez de en horas, en días, ¿vale? Entonces, horas en cuanto a esta votación. Días se refiere a los días que, en referencia a la votación de la moción de censura, se tienen que dar para que haya mociones alternativas, ¿vale? Es decir, diferentes a la primera. 5 días para, es decir, se presenta una moción de censura y hay que votarla a los 5 días, pero en los 2 días siguientes se pueden presentar mociones alternativas. Cuidado, ¿vale? Porque no es exactamente lo mismo. Sí que al final el plazo es similar, pero cuidado cómo nos lo preguntan, si van a la literalidad y demás, ¿vale? Luego tenemos que referirnos a plazos, por ejemplo, en cuanto a días. Lo primero que debemos de tener en cuenta es un plazo que viene, por ejemplo, lo estudiamos en el tema 3, la segunda parte de la Constitución española, que es en cuanto a las elecciones, ¿vale? Hemos hablado que, pues, bueno, sabemos que hay una separación de poderes y que en la separación hay un poder legislativo, que son las Cortes Generales, que están formadas por Congreso y Senado. Bueno, pues una de las cosas que debemos saber es que las elecciones, que nosotros vamos a las urnas para unas votaciones generales y votamos pues a los diputados y senadores que queremos que nos representen, esas elecciones van a tener lugar entre los 30 y 60 días desde que termine el mandato, ¿vale? Ahora veremos cuándo termina el mandato de diputados y senadores, que es a los 4 años, pero debemos de tener en cuenta que es desde que finaliza el plazo de elección o desde el día siguiente a la disolución de la Cámara, ¿vale? Normalmente, pues antes de que pase justo los 4 años, pues se disuelve y se convocan elecciones. Entonces, esas elecciones es desde ese momento a los 30-60 días de la disolución, ¿no? Bueno, pues una vez que se celebran las elecciones, pasamos a en este caso es la convocatoria del Congreso electo, es decir, el Congreso que haya sido elegido en esa elección general, esas elecciones generales, va a ser convocado en estos 25 días, ¿vale? Dentro de esos 25 días.
siguientes a esa celebración de elecciones. Entonces, 4 años, importante, diputados y senadores que ponen fin o bien la fecha de elección exactamente 4 años o un poquito antes, por ejemplo, el día que se disuelve la Cámara por cualquier motivo. A lo mejor es a los 3 años porque así lo decide el presidente y demás, ¿no? Bueno, pues debemos de tener en cuenta eso, que cuando se disuelva, ya sea un poquito antes de los 4 años, a los 2 años o lo que sea, como máximo 4 años, se convocan elecciones, 30-60 días. Y se convocan las cámaras elegidas entre los 25 días siguientes a las elecciones. Otro plazo también de 30 días es el relativo a una de las normas del Ejecutivo con rango de ley, que es el Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley, recordamos que teníamos el Real Decreto Legislativo y el Real Decreto Ley. El Real Decreto Legislativo era cuando el Poder Legislativo le decía al Gobierno, al Poder Ejecutivo, oye, que quiero crear una ley y esta ley quiero o bien que sea una ley nueva o refundir varios textos legales en uno solo. Si era esa delegación para una ley nueva, se hacía una ley de bases. Y si era para refundir varios textos legales en uno solo, era una ley ordinaria. Ok. Aquí, en principio, no hay plazos. Aunque en esta ley de bases sí que se tiene que fijar un plazo determinado en el que el Poder Legislativo le tiene que decir al Gobierno en cuánto tiempo tiene que desarrollar la ley. En cualquier caso, el Real Decreto Ley era por extraordinaria, urgente necesidad, el gobierno puede coger y dictar una norma con rango de ley. Bueno, esa norma va a entrar en vigor desde el momento en el que se dicte. Lo que pasa es que a los 30 días desde ese momento, pues tiene que llevarse al Congreso y que haya un debate y una votación de ese proyecto, ¿no? En este caso de ese Real Decreto Ley, de esa ley que se va a tratar como si fuera un proyecto de ley, ¿no? Vale, ¿qué más plazos relacionados con días tenemos? Pues por ejemplo, tenemos aquí 15 días que, bueno, por un lado, recordad que cuando se aprueba una ley, el plazo, es decir, se aprueba una ley, ¿no? Por el Congreso, por el Poder Legislativo. Vale, pues tenemos en cuenta dos plazos, 15 días y 20 días. Aquí estamos viendo 15 días, es decir, el rey sanciona una ley de las Cortes en el plazo de 15 días. Cuidado, que no es el mismo que el vacatio legis, que es básicamente el periodo de vacaciones que se da para que entre en vigor desde que se publica hasta que entra en vigor. Este es el periodo de vacaciones, el vacatio legis, que normalmente es de 20 días, salvo que la ley diga, oye, que no, que desde el mismo día, o a los 10 días, o a los 6 meses, lo que sea, ¿vale? Pero como norma general son 20 días. Luego, otro plazo de 15 días es el relativo al estado de alarma. El estado de alarma se va a proclamar por el gobierno directamente, sin necesidad de autorización por parte del Congreso ni nada. ¿Qué es lo que ocurre? Es que para prorrogar ese estado de alarma necesita autorización del Congreso y se podrá prorrogar por otros 15 días. Y luego hay otros 15 días en el caso de referéndum, en el caso de que haya un proyecto de reforma de la Constitución española, pues se puede consultar al pueblo a través de ese referéndum propuesto por una décima parte de los miembros de alguna de las cámaras. Ese plazo también será el de 15 días. Cuidado, referente al estado de alarma, también tenemos el estado de excepción, que es el doble, 30 días, ¿vale? Que se puede prorrogar también otros 30. No nos dice nada del estado de sitio. Entonces, estado de alarma 15, estado de excepción 30. Líneas generales. Vale. Nos pasamos ahora a este plazo de aquí, el de 2 meses que tiene el Senado. ¿Para qué? Cuando se crea una ley o cuando se quiere crear una ley, antes de la ley está el proyecto o la proposición de ley, ¿vale? Según de dónde venga, del Poder Legislativo o el Ejecutivo. Bueno,
pues todo ese proyecto tiene que seguir una tramitación parlamentaria. En esa tramitación parlamentaria va a entrar en juego, por un lado, el Congreso, por otro lado, el Senado. Es decir, después del Congreso va el Senado. Pues el Senado tiene el plazo de 2 meses para enmendar o vetar el proyecto, es decir, cambios o decir, no me gusta la ley. Tiene ese plazo de 2 meses. Cuidado porque en caso de urgencia ese plazo, en vez de 2 meses, va a ser de 20 días. Importante ese plazo, ¿vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, tenemos que referirnos aquí estos 2 meses desde la primera votación de investidura. Es decir, cuando hay unas elecciones, el artículo 99 nos dice que el rey propone un candidato, el candidato expone su programa político ante el Congreso y el Congreso lo vota. Puede ser que la primera votación consiga la mayoría o en la segunda, pero si no, pues lo que ocurre es que ese candidato no ha obtenido la confianza y ese candidato como que se aparta. Y entonces el rey tiene que volver a reunirse con los líderes de los partidos políticos a ver a quién propone. Pues se propone otra vez. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que si pasan 2 meses desde la primera votación de investidura, desde la primera, ¿vale? Y no se ha conseguido la confianza, lo que ocurre es que se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. ¿Vale? Ese plazo también de 2 meses, importante. 6 meses, por ejemplo, para lo relativo a la iniciativa del proceso autonómico, primer acuerdo. Aunque en referencia a los estatutos de autonomía y a las competencias que tienen las comunidades autónomas que le otorga la Constitución española, en vez de 6 meses vamos a tener en cuenta el plazo de 5 años, ¿vale? 5 años es para la iniciativa de creación de una comunidad autónoma, más para, como si dijéramos, el cambio de competencias. Vamos a imaginar que una comunidad autónoma va por una vía de autonomía lenta y solamente va a tener las competencias del artículo 148 de la Constitución española. Pero vamos a imaginar que quiere también las del 149. Pues para ampliar estas competencias tienen que pasar 5 años desde que han aprobado su estatuto de autonomía para la revisión y por tanto modificación y por tanto pues poder asumir esas competencias. Ahora, también 5 años para los miembros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Para los magistrados del Tribunal Constitucional eran 9 años. Recordamos que el presidente del Tribunal Constitucional era su tercera parte, 3 años. Y luego, pues esa referencia de que los miembros y demás tenían que cumplir el requisito de 15 años de ejercicio, ¿vale? Bueno. ¿Y alguna otra que creo que... Bueno, aquí tenemos el resumen, ¿vale? Por si queréis apuntarlo. Y ahora nos vamos a las del Tribunal Constitucional. Pues, por un lado, ¿vale? 3 meses. 3 meses, esto es el artículo 33 que nos dice que el recurso de inconstitucionalidad, recordamos que el Tribunal Constitucional tiene una serie de competencias, lo relativo al recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo constitucional o recurso de amparo electoral, conflicto de competencias, etcétera. Vale, pues cada uno vamos a poder tener una serie de plazos. Entonces, el recurso de inconstitucionalidad se debe formular dentro del plazo de 3 meses desde que la ley o el acto, pues, bueno, desde su publicación, ¿no? Desde la publicación de la ley o el acto impugnado, ¿vale? 3 meses, recurso de inconstitucionalidad. Este plazo va a ser como un poquito diferente en cuanto a que, bueno, el presidente del gobierno y los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas pueden interponer este recurso en el plazo de 9 meses si hay un acuerdo previo de negociación, ¿vale? Es decir, 3 meses, aquí lo vemos, y vamos a 9 meses en el caso del presidente del gobierno o de las comunidades autónomas, si hay un acuerdo de negociación. Para la personación y formulación de alegaciones es dentro de 15 días desde la demanda.
y el tribunal va a dictar sentencia en un plazo de 10 días, salvo que haya pues una necesidad que se puede prolongar hasta 30, es decir, 15 días para alegaciones, 10 días se dicta sentencia o podemos llegar hasta 30. Si el recurso de inconstitucionalidad lo que ocurre es que pues se promueve por un juez o un tribunal, en caso de que sea necesario porque pues, sea aplicable al caso o lo que sea, pues también son 10 días de alegaciones y el juez va a dictar una resolución en el plazo de 3 días. Luego puede ser que haya un recurso de amparo, ¿vale? Vamos a diferenciar si hay un recurso de amparo constitucional que sea por violación de derechos por parte de un órgano judicial o por parte del gobierno, de una autoridad, funcionario o de un órgano de gobierno de una comunidad autónoma. Es decir, puede tener su origen en una resolución judicial o puede tener su origen en el Ejecutivo. Es decir, puede tener su origen en algo que haga el gobierno o algo que haga el Poder Judicial. Vale. Pues si es el órgano judicial, se va a tener en cuenta un plazo de 30 días desde que se notifique la resolución del proceso judicial que dé lugar a ese origen del acto o omisión del órgano judicial. Se va a admitir dentro de 3 días que se tiene que hacer mediante una providencia, una súplica al Ministerio Fiscal, que básicamente es una resolución, y en ese caso de que se admita, la sala va a requerir al órgano que ha dictado las actuaciones o testimonio para ver qué ha ocurrido. Ahora, si ese recurso proviene de una violación del gobierno, autoridad, funcionario, etc., en vez de 30 días van a ser 20 días, ¿vale? Esto, en concreto, nos lo preguntaron en el último examen, que dice: el plazo de presentación del recurso de amparo contra actos de los órganos ejecutivos colegiados desde las comunidades autónomas de sus autoridades, funcionarios o agentes, ¿qué plazo es? Pues desde 20 días a la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial previo. Que 30 días es en el caso de arriba y 20 días en el de abajo, ¿vale? Un poco para que lo veáis así estructuralmente. En caso de conflicto de competencias, 2 meses. Y en el caso de conflicto de defensa de la autonomía local, 3 meses desde la publicación de la norma. Bueno, pues creo que con este resumen podemos quedarnos y podemos pues también practicar preguntas que tengan que ver con todo esto, ¿vale? Hemos repasado muchas de las cosas de la Constitución española y a colación, pues, del Tribunal Constitucional, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que creo que, pues bueno, pueden ser preguntables en un examen, ¿vale? Nada más, chicos. Seguimos y cualquier cosita me vais comentando, ¿vale? Venga, un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.